Ok. Los dos que levantaron la mano tienen autorizado el video. ¿Alguien más lo quiere grabar? Ahí está autorizado para Alejandra también. Ok, por aquí también tenemos a alguien. Yo ya lo estoy grabando, pero es para tener más opciones, ¿verdad? Ok. Bueno, vamos a empezar con estos. Ya varios lo tienen autorizado, ya están grabando, entonces, y yo también, entonces por aquello de trabajar bien. Bueno, vamos a empezar la clase de hoy, que sería la quinta clase, es básicamente el concepto de deformaciones, es lo que vamos a trabajar. Yo les mandé un material a través se lo subí a plataforma, son unas presentaciones más o menos de la clase 4, a la clase de la clase 5 a la clase 8. Hoy vamos a ver una parte de ese total, ¿verdad? Sobre esas clases, sobre esas figuras, y les voy a ir anotando algunas cosas ahí por debajo. Entonces me voy a compartir pantalla y me voy a pasar a esa otra pantalla. Muy bien. ¿Todos logran ver la presentación? ¿Alguien que me levante la mano? ¿Sí? Bueno, ahí veo que Gabriel pone que sí. Ok. Vamos a empezar entonces con este tema, que sería la clase número 5. Y básicamente el concepto que vamos a desarrollar hoy se llama el concepto de deformaciones. Ya recordemos lo que vimos las clases pasadas fue sobre todo concentrarnos en el tema de esfuerzos. Recordemos que la presencia de cargas internas tiene dos consecuencias, o genera dos consecuencias. Genera esfuerzos y genera deformaciones. Entonces hoy nos vamos a concentrar sobre todo en el tema de deformaciones. ¿Qué es una deformación? Pues el concepto más o menos lo tenemos todos en la cabeza. Y es, Profe, por ejemplo, ¿sí? la presentación no se ve, lo que se ve es simplemente como una lista de Ok, archivos. ok. Voy un segundo a ver qué pasa. Ok. Ahora, Sí, ahora sí. ok, perfecto, gracias. Gusto. Bueno, entonces, digamos que el concepto de deformaciones es una consecuencia de la presencia de cargas externas, que a su vez implica cargas internas y luego esfuerzos y deformaciones. Las deformaciones tal vez entendámosla como el concepto más simple y es imaginarnos una liga. Una liga que primero la sujetamos por los dos extremos, la tensamos, o sea, alargamos la liga, eso implica una deformación. Y eso es lo que estamos viendo en esta primera figura. En esta primera figura vemos lo siguiente, bueno, vamos a llamar estado de deformación. Tenemos este primer elemento que tenemos aquí, perdón. Tenemos este primer elemento que tenemos acá. Ese elemento tiene una longitud inicial L sub I, que es esta que yo estoy marcando acá. L sub I. Cuando yo lo someto a esta carga axial P que tenemos aquí abajo, se nos genera una deformación. Esa deformación le llamaremos delta. Delta. Y se le va a conocer como deformación lineal.
Voy un segundo. Ahora todo falla. Deformación lineal delta, es esa que tenemos ahí. Un segundo. Las deformaciones también pueden ser debidas a cambios de temperatura, pero esas las veremos un poco más adelante. Por ahora solo veamos deformación. Una cosa muy importante es entender que, voy un segundo, es que se quedó parada la presentación. Ay, Dios. Vamos a ver un momento. Se quedó parada la presentación. Ay, Dios mío. Sí me están oyendo, lo que pasa es que no me avanza tengo pegada la pantalla. Deme un segundo, voy a tener que salirme y vuelvo a entrar al mismo link. Profe, Sí, creo que lo que tiene que hacer es como ir arriba un poco a la barra de opciones y quitarle que ya no haga los dibujos, sino que ponga la flechita. no, lo que pasa es que el mouse no me está funcionando tampoco. Tengo como la pantalla detenida. La pantalla quedó como congelada. Ah, Ese es el problema. Voy a salirme un segundo. Deme un segundo.
ya tengo 29 personas en clase. Listo, ya estoy aquí de nuevo. Este es John Audio, Álvaro. Tengo que entrar a este. Tengo que entrar a este. Ah. A leer. Ok, aquí estoy de nuevo. ¿Me oyen? Sí, profe. ¿Alguno? ¿Sí? Sí. Ok, bueno, voy a volver a hacer lo mismo. El problema es que se perdió un pedazo del video, pero voy a volver a entrar a la presentación. Ok. ¿Se logra ver la presentación? Sí, profe. Ok, perfecto. Seguimos. Voy a volver a empezar a grabar. Ok, estoy teniendo problemas para grabar. A los que les había dado autorización de grabar, ¿pueden seguir grabando? Bueno, hagan el intento de seguir grabando. Ok. Estábamos entonces en el concepto de deformación lineal. La deformación lineal le vamos a llamar como delta, que es lo que tenemos acá. Es esta delta que tenemos acá y sería la deformación lineal. ¿Ok? Ese es uno de los principales motivos de deformación que tenemos. Vean que eso se da por la presencia de una carga P aplicada en uno de los extremos. En este caso, el otro extremo lo tenemos sujeto. Lo tenemos sujeto y solamente un extremo libre. Entonces, esa deformación con la letra griega delta, la letra es esta, es lo que le llamaremos como deformación lineal. La deformación lineal la vamos a definir, y por acá la tenemos en la siguiente diapositiva, delta como la longitud final del elemento menos la longitud inicial del elemento. La inicial es la longitud que tiene originalmente el elemento. Por ejemplo, si el elemento tiene como longitud inicial 30 centímetros, le aplicamos la carga P y llega a tener una deformación final de 31 centímetros, entonces 31 menos 30 nos da 1 centímetro de deformación lineal. Una particularidad es que la deformación lineal delta tiene unidades de longitud. Esa es la unidad que tiene, unidades de longitud. ¿Ok? Vean una cosa importante, si mi longitud final es más grande que la longitud inicial, ese delta es positivo. Si por el contrario, la longitud final es más corta que la longitud inicial, o sea que yo comprimí el elemento, ahí lo que tengo es un delta negativo, o sea, una compresión como deformación lineal. Entonces puedo tener las dos posibilidades, o que se alargue, que sería una deformación delta positiva, que es lo que estamos teniendo acá, o que se acorte aplicando una compresión, que sería hacer algo como esto. ¿Verdad? Si aplicamos una fuerza P en compresión, el elemento se va a comprimir. Ok, ese concepto de deformación lineal es básicamente debido a cargas axiales, ¿verdad? La carga axial en tensión o en compresión me va a generar esa deformación delta. Unidades de longitud dependen del sistema que esté trabajando. Si trabajo en sistema internacional es metros, puede ser centímetros, puede ser pulgadas. Son las longitudes, las unidades de longitud típicas de la deformación lineal. Por otro lado, vamos a tener una hermana de la deformación lineal. No es lo mismo, pero están relacionadas.
y es la deformación unitaria delta. Esta es entonces deformación. Voy un segundo. Es que no le gusta esto, ya vi. Deformación. Ay, no lo puedo creer, se volvió a quedar pegado. Ya veo qué es lo que no le gusta. Y es que no me avanza. Es que estoy trabajando en una computadora que se convierte a modo tableta y cuando lo paso a modo tableta no me avanzan las cosas. Eso es lo que me está pasando. Ok, denme un segundo otra vez. Disculpas, es la primera que nos pasa esto, pero voy a tener que volver a salir. Un segundo otra vez, por favor. Denme un momento. Ok, estoy de regreso. Este,
Estoy de regreso. Voy a intentar seguir con la clase. Si no pudiera seguir con la clase, la retomaríamos el jueves y yo se las voy a dar desde pizarra siempre virtualmente. Me consigo una pizarra y ahí les doy la clase ya propiamente con pizarra. Pero de momento tratemos de continuar adelante. Igual las clases o sea, las presentaciones en PowerPoint que les pasé son material fundamental, digamos, de toda esta clase. Voy a ver si puedo continuar con lo que estábamos haciendo. Ok, ¿me escucha todo el mundo? ¿Alguno que me diga? Sí, profe. Ok, ahí disculpas. Entonces quedamos en eso. Si ahora se me interrumpe otra vez, ya es un problema que voy a tener con la computadora y no voy a poder seguir adelante. Esta forma me gusta de trabajar porque puedo con el lápiz irles indicando las cosas, pero si se me vuelve a quedar pegado no puedo hacer nada. Entonces lo que haríamos sería retomarlo el jueves, si se me interrumpe ahora, lo retomaremos el jueves yo en pizarra. Yo les daría la clase en pizarra, obviamente en forma virtual, ¿verdad? Bueno, estábamos con el concepto de épsilon. Esta E que tenemos acá, el nombre que tiene es épsilon. Otra letra griega. La épsilon, como la tenemos en esta fórmula, se define como la deformación lineal entre la longitud inicial. Entonces, siempre va a ser igual a L inicial a delta entre longitud inicial. Siempre va a ser así. Como estamos dividiendo dos cantidades que tienen unidades de longitud, obviamente tienen que estar en el mismo sistema de unidades, o sea, tengo que dividir metros entre metros, centímetro por centímetro o pulgada por pulgada. Épsilon es una cantidad adimensional, no tiene dimensiones. Normalmente, aunque no tenga dimensiones, se les da estas formas que tenemos aquí arriba. Milímetro por milímetro, centímetro por centímetro, pulgada por pulgada. Entonces, es una fracción, es un porcentaje de deformación que es el que yo estoy analizando. Entonces, tenemos esos dos conceptos, deformación lineal delta, que tiene unidades, que es la deformación que sufre el elemento, lo que se alarga o lo que se acorta, y luego tenemos el concepto de épsilon, que es una deformación unitaria que corresponde a un porcentaje de deformación del elemento total. Aquí lo vemos un poco más. Vean este primer caso que tenemos aquí arriba. Este primer caso nos da un elemento de longitud L que está empotrado en un extremo y está libre en el otro, que es donde yo aplico la fuerza P, ¿verdad? Tengo una longitud inicial L sub I y una longitud final L sub F. Entonces, delta es simplemente L final menos L inicial. Eso es todo. Eso sería delta. ¿Ok? Ahí solo tenemos restricción en un lado, que es en el extremo empotrado, y el otro lo tenemos libre. Por lo tanto, toda la delta se da en el extremo que está libre, que se puede deformar. El extremo empotrado evidentemente no se puede mover. Esa es una posibilidad de apoyo que tenemos en el elemento. Otra posibilidad que es semejante, vean que el elemento que tenemos aquí arriba y el que tenemos abajo, digamos, tiene las mismas dimensiones, exactamente las mismas dimensiones. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Que uno, el de arriba, está empotrado en un extremo y libre en el otro. En el elemento que tenemos abajo, ambos lados están libres, donde yo estoy aplicando fuerzas P y P a los dos lados. ¿Cuánto se va a deformar ese elemento de abajo? Bueno, resulta que se va a deformar lo mismo. Se va a deformar L final menos L inicial igual. Eso me da delta. Pero resulta que como ambos extremos están libres, delta se nos va a ir la mitad en un lado y la mitad en el otro.
O sea, en los dos extremos que se puede deformar, se deforma delta medios y delta medios. De manera que la deformación total que sufre ese elemento es la misma que sufría el elemento este que tenemos aquí por arriba. Son elementos idénticos, solo que uno está empotrado en un extremo y el otro tiene los dos extremos libres, aplicándole carga P en los dos lados. Entonces, la deformación total de ambos es igual, solo que en el elemento de arriba, toda esa deformación delta se nos acumuló en el extremo libre y en la de abajo, la delta se nos está dando de los dos lados. De manera que se da delta medios para un lado y delta medios para el otro. ¿Ven? La deformación unitaria siempre va a seguir siendo la misma. Longitud final menos longitud inicial entre longitud inicial, o lo que es lo mismo, delta entre longitud inicial. ¿Ok? Hay un concepto importante con esta deformación lineal delta, y es algo que la caracteriza y es bastante particular. En este elemento que tenemos acá, se los voy a dibujar sin nada arriba, es un elemento en el cual vamos a tener señalados puntos A, un punto B por acá, un punto C por acá. Es lo mismo que tenemos en el dibujo de abajo, solamente que ahí lo estoy limpiando un poco sin tanto dibujo. Y vamos a aplicar una carga P. Eso es lo que vamos a hacer en el extremo. Entonces, respecto al empotramiento, que es este extremo que tenemos acá, tenemos diferentes longitudes. Tenemos una longitud LA, tenemos una longitud LB y tenemos una longitud LC, todas medidas desde el empotramiento. Eso es lo mismo que tenemos en la otra figura. Aquí nada más se los dibujo por encima para que ahí lo vayan viendo la construcción del problema. Aquí tienen las longitudes LA, LB y LC. Cuando yo aplico la fuerza P, resulta que el punto A se pasa a una posición A'. El punto B pasa a una posición B' y el punto C pasa a una posición C'. ¿Qué es lo interesante de esto? Bueno, la deformación delta A, deformación lineal en A, es delta A. Va a ser L final A menos L inicial A entre L inicial A. Eso sería sería longitud final de A menos longitud inicial de A, eso nos daría esa delta A. Para delta B, aquí tengo una particularidad y que es muy importante entenderlo. ¿Quién es delta B? Delta B es lo que se deforma el punto B respecto al punto A más la deformación acumulada que teníamos en el punto A. Entonces, ¿qué pasa en el punto C? La deformación total del punto C. Adelante. Profe, ¿sí se escucha? Sí. Ah, ok. Es una pregunta. En la presentación anterior, donde dice que para el primer caso que está, digamos, empotrado, ¿por qué únicamente se va a deformar hacia la derecha si obviamente se están ejerciendo dos fuerzas P para equilibrarlo? Es decir, no hay diferencia alguna, digamos. En los dos casos anteriores, en esta otra imagen. Porque si uno hace un diagrama de cuerpo libre del objeto, se va a ver entonces que hay que hay dos fuerzas P hacia los lados. Entonces, ¿por qué habría diferencia? Ok, es por la condición de apoyo. Si yo un elemento lo tengo empotrado, ese punto de empotramiento no se puede mover. Aunque se genere una reacción, ese punto no se puede mover porque está empotrado. Físicamente es imposible moverlo. En el segundo dibujo, como ambos extremos están libres, no están empotrados, ambos se pueden deformar. Entonces, ok. Sí, digamos, es como... Perdón, adelante. Sí, es como si el objeto igual se va a deformar igual, pero es como si se moviera un toque hacia la derecha para compensar, obviamente, que no se puede mover ese empotramiento, digamos. No sé si me... O sea, en el empotramiento... es como si el objeto... Sí, en el empotramiento yo puedo tener reacción, lo que no puedo tener es deformación, porque el empotramiento es un punto fijo del problema. Ese sería este caso de acá. Estos casos de acá, como están libres los dos y yo estoy aplicando fuerzas P, ellos dos sí se pueden mover. Entonces son condiciones de apoyo diferentes.
Si Sí, yo sí, tengo ya empotramiento entendí. no se mueve, si tengo, ok. Bueno, en Ajá, este ok, problema que tenemos gracias. acá, ok, de nada. En este problema que tenemos acá, vean que un extremo está empotrado, que es este que tenemos aquí, el otro está libre. Entonces, el punto es el siguiente, la deformación delta A es esta. La deformación delta B incluye a delta A más la deformación relativa de B respecto a A. Y la deformación del punto C es lo que se deforma A más la relativa de B respecto a A más la relativa de C respecto a B. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? La deformación lineal delta es una deformación acumulativa. Aumenta conforme mi longitud de medición va siendo cada vez mayor. Si el segmento del elemento que yo estoy considerando es muy pequeño, como por ejemplo, desde el empotramiento hasta A, aquí tengo una longitud muy pequeñita, ese segmento se deforma poco porque su longitud es pequeña. ¿Quién es el que se va a deformar más? Pues toda la longitud del elemento, porque tengo una longitud muy grande. Entonces, no es una deformación constante, es acumulativa conforme mi longitud del elemento es cada vez mayor. Eso pasa con delta, con la deformación lineal. La deformación unitaria, por el contrario, tiene una particularidad y es lo que estamos viendo en esta otra línea de acá. Profe, Sí, ¿y qué pasa, digamos, cuando está suelto el cuerpo y si las fuerzas son de diferente magnitud? Digamos que para la izquierda jale una P de 10 kilonewtons y para la derecha una de 15. pero Digamos, ¿cómo ¿aplicadas se en qué comporta la puntos? deformación? ¿Perdón? ¿Aplicadas en qué puntos las fuerzas? Como en los extremos, vea, como en el ejemplo anterior, digamos, cuando está Como suelto aquí, como aquí. el de abajo, digamos. Ajá, Ajá. Como decir que la P que va para la izquierda sea más pequeña que la P que va para la derecha. eso podrá funcionar. ¿Qué problema tendríamos ahí? Si esas P fueran Eh, diferentes, ¿qué problema tengo? Equilibrio. No habría equilibrio. ajá. Las P's tienen que ser iguales. Ya, 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 ya. En ese elemento que yo solamente lo tengo sometido a esas dos cargas P, esas cargas tienen que ser iguales, por equilibrio. Recuerden que el equilibrio es fundamental en los problemas de mecánica del sólido. Si no garantizamos equilibrio, no podemos calcular fuerzas internas, que son las que aparecen a la hora de hacer el corte, y no podríamos calcular ni esfuerzos ni deformaciones. Entonces, primero tengo que garantizar el equilibrio del elemento. Sí se puede dar el caso, sí se podría dar el caso de un elemento, por ejemplo, se los voy a dibujar por acá, digamos empotrado aquí, que yo tenga diferentes cargas. Entonces, yo tengo que garantizar un equilibrio de este elemento y en cada corte que yo haga voy a tener una carga interna diferente. Pero ese es otro problema. Eso lo veremos un poco más adelante, porque todavía ni siquiera tenemos la fórmula de carga axial. Ok, ok, gracias. ¿Ok? Ok. Entonces, vean, ya entonces tienen que entender este concepto de que conforme la longitud de medición que yo tengo sobre el mismo elemento va siendo más grande, la deformación lineal delta se va aumentando también. Sin embargo, vean qué interesante lo que pasa acá en este recuadro que estoy haciendo yo. Resulta que la deformación unitaria que corresponde a dividir la deformación lineal del punto entre la longitud inicial de ese punto, esa división para todo este elemento es una constante. Delta A entre longitud inicial A, que eso sería epsilon A, epsilon B, que sería delta B entre longitud inicial B, y epsilon C, que sería delta C entre longitud inicial C, si hago esas razones, esas divisiones, eso me da una constante en el elemento. Vean que, obviamente, delta B es mayor que delta A, pero longitud inicial B es mayor que longitud inicial A. Entonces, la división de esas dos, de las delta con su respectiva longitud inicial, es lo que me da una constante. Eso es lo que me da una constante. ¿Ok?
Entonces, esos dos conceptos son bien importantes y ahí tenemos que entender, separar lo que es delta de lo que es épsilon. Como les dije, son como hermanas, pero no son lo mismo. ¿Ok? Muy bien. Seguimos esta definición infinitesimal de la deformación unitaria. Esto lo da el Popov. Popov, segunda edición, lo propone de esta manera. Es el mismo concepto que teníamos antes, no nos alarmemos, es exactamente lo mismo. Tenemos un elemento empotrado en un extremo, solo que lo vamos a llevar a un tamaño infinitesimal. Lo tenemos aquí empotrado, lo tenemos libre en el otro extremo, tenemos un punto A y tenemos un punto B. Cuando aplicamos la fuerza P, A pasa a una posición A' y B pasa a una posición B'. Esas dos posiciones de A respecto a A' y de B respecto a B' son diferentes. ¿Por qué? Porque A pasa a A' con una deformación U, así le llama Popov. Y B pasa a una posición B' con una deformación U más delta U. Ahí es donde vemos el concepto este acumulativo que yo les digo. Conforme mi longitud de medición del elemento es más larga, más grande, mayor va siendo la deformación delta acumulada. En este caso, lo que se deformó el elemento al punto B es U más delta U. Sin embargo, la deformación relativa, digamos, del punto B respecto a A es simplemente DU, que sería esto que tenemos acá. Esa DU es la deformación de B respecto a A. Esto lo estamos llevando a términos infinitesimales. Entonces, la deformación matemáticamente definida, la deformación unitaria definida para este elemento infinitesimal, es simplemente el límite que tiende, con dx que tiende a 0, de du de x, que es igual a du de x, que es lo que tenemos acá. Esa es una definición matemática, no hagamos más complicaciones de la cuenta. Es lo mismo que vimos antes, solo que llevado a un elemento infinitesimal. Muy bien, si tenemos deformaciones unitarias en las tres ejes coordenados, que es posible, o sea que tuviéramos carga en X, carga en Y y carga en Z, pues tendríamos deformaciones unitarias en las tres direcciones ortogonales. Vean que se pasa derivadas parciales por estar trabajando en los tres ejes coordenados. Es puramente definición matemática, no es nada extraño. Ok, de momento lo que tiene que ver con deformaciones debidas a carga axial, de momento eso es lo que vamos a ver. Luego nos falta trabajar un poco más ecuaciones para ya llegar a una ecuación más trabajable, pero de momento eso es lo que vamos a ver de ellas. Entonces tenemos, para cargas axiales, si tenemos cargas axiales en dirección X, Y y Z, tendríamos tres posibles deformaciones unitarias en esas mismas direcciones, épsilon sub X, épsilon sub Y y épsilon sub Z. Un elemento, como nosotros vimos, no solamente puede estar cargado a carga axial, también puede estar cargado con cargas cortantes. Y las cargas cortantes nos van a generar esfuerzos cortantes y a su vez ellos nos van a generar deformaciones también. Pero las deformaciones debidas a cortante no son deformaciones axiales, sino son deformaciones angulares, o sea, cambio de los ángulos de los elementos que originalmente tienen ángulos rectos. Entonces veamos estos dibujos que tenemos acá. Veamos este dibujo primero. Vean que ese elemento es el famoso elemento infinitesimal que habíamos trabajado clases anteriores. Lo tenemos en equilibrio. Recordemos que los esfuerzos cortantes se dan en 4 direcciones axiales, que son las que tenemos allí. Cuando sometemos a este elemento a esfuerzos cortantes, se nos genera esta deformación angular que estamos teniendo acá. Vean que el elemento originalmente tenía ángulos rectos por todo lado. Cuando yo lo someto a esfuerzos cortantes, se generan ángulos de deformación. Unos ángulos se agrandan, otros se hacen más pequeños. La cosa es que cambian las medidas de los ángulos del elemento originalmente recto. ¿Verdad? Entonces, esta definición que estamos viendo por acá es la que es tal vez más clara.
esta. El elemento originalmente tenía la forma que tenemos ahí en línea continua, ¿verdad? Que es un rectángulo. Cuando lo sometemos a esfuerzos cortantes, vean el cambio que tienen los ángulos. Se nos genera aquí un ángulo y se nos genera aquí otro ángulo, ¿verdad? Ya cambian los ángulos originalmente rectos. Este punto que tenemos acá pasa a una posición, perdón. Este punto que tenemos acá pasa a esta posición, este punto que tenemos acá pasa a esta posición y entonces se nos forman ángulos, ángulos que son ángulos muy pequeños. Los ángulos son pequeños, muy pequeños. ¿Qué es la ventaja de un ángulo pequeño? Que la tangente del ángulo es igual al ángulo. Tangente del ángulo, sea cual sea el que sea, digamos alfa, es aproximadamente igual al ángulo, para ángulos pequeños. Entonces, los ángulos que se nos forman, que son las deformaciones que andamos buscando, es esta nueva representación que tenemos aquí. La representación para hablar de deformaciones angulares es la letra griega gamma. Gamma. Gamma va a ser igual a la suma de este ángulo alfa más este ángulo, este ángulo beta. Alfa más beta me da la deformación angular que sufre este elemento. Vean que lo vemos de los dos lados. Estamos viendo este que tenemos aquí y este que tenemos acá. Esa suma de esos dos ángulos es lo que estamos teniendo acá y es lo que llamaremos gamma. En este caso, gamma es gamma XY porque proviene de deformaciones de esfuerzos en los planos XY. Si tuviéramos el caso de esfuerzos cortantes en los planos XZ, tendríamos esta representación para gamma. Y si tuviéramos, XZ, y si tuviéramos esfuerzos en los planos YZ, tendríamos esta otra representación de gamma, de la deformación angular gamma. Vean, lo que estamos viendo es básicamente definición matemática del problema. Luego lo vamos a ver más claro ya en ejemplos, donde veamos exactamente en forma física cómo se deforman los elementos. Si nosotros logramos calcular todas estas deformaciones de las que estamos hablando, pues vamos a ser capaces de representar esta matriz de deformación, que al final es un tensor de formaciones. En la diagonal ponemos las deformaciones axiales posibles, EX, Y, EZ, deformaciones unitarias, y en los lados vamos poniendo las gamas que producen los posibles esfuerzos cortantes. Puede ser que algunas de estas sean cero, puede ser que todas sean diferentes de cero, eso ya dependerá de la condición de carga que tenga el problema, y es lo que nosotros iremos calculando a lo largo del curso. Una cosa importante respecto a los signos de las deformaciones, vamos a trabajar de la siguiente manera. Aquí, lo que tenemos aquí para abajo es angular, ahorita llegamos al angular, pero veamos un momento con signos para épsilon, ya las comentamos. Épsilon va a ser positivo si lo que tenemos es tensión. Y épsilon va a ser negativo si lo que tenemos es compresión. O sea, en tensión el elemento se hace más largo, en compresión el elemento se hace más corto. Eso es simplemente el signo que adquiere épsilon, que es en carga axial y que es el más fácil de todos. ¿Ok? El caso de deformaciones angulares es un poquito diferente. Recordemos que lo angular siempre es un poco más complicado, pero igual se puede leer sin problema. Si nosotros tenemos que el elemento se deforma debido a los esfuerzos, se deforma de esta manera, como lo estamos viendo acá, vean cómo se está deformando el elemento. Estos dos ángulos se hacen más cortos y estos dos ángulos se hacen más grandes.
Si el elemento se deforma así debido a esfuerzos cortantes positivos, que ya lo hemos visto en la segunda clase, esto define esfuerzos cortantes positivos, esa gama sería una gama positiva. Si por el contrario los esfuerzos son negativos, llevan estas otras direcciones, la deformación que ellos generan sería una gama negativa. Son las dos posibilidades que tenemos. O que se deforme de esta manera o que se deforme de esta otra manera. Son las dos únicas posibilidades. Como hablamos, carga axial siempre es más sencillo. Se alarga si está en tensión, se comprime si es compresión. Si vamos a analizar signos de deformaciones angulares, tenemos que irnos al esfuerzo. ¿Qué es lo que está produciendo el esfuerzo? El esfuerzo es positivo o negativo. Si es positivo, nos da una deformación gamma positiva. Si el esfuerzo es negativo, nos da una deformación gamma negativa. Está asociado al signo del esfuerzo. Ok, esto que acabamos de ver digamos, en la etapa anterior es fundamental para llegar a este que es uno de los temas más importantes del curso. Y es lo que llamaremos como ley de Hooke generalizada. La ley de Hooke, tal y como le estamos poniendo por acá, es lo que nos va a permitir a nosotros relacionar esfuerzos con deformaciones. Nos va a permitir pasar de esfuerzos a deformaciones o de deformaciones a esfuerzos. Y aquí sí ya se nos complica, pues no es que se complica, ya tenemos un panorama más amplio de lo que está pasando porque estamos combinando un poco todo con todo. Es muy importante que, tal y como escribimos nosotros aquí, la ley de Hooke es válida para materiales isotrópicos. Acordémonos que un material isotrópico es aquel que tiene propiedades de resistencia igual en todas las direcciones. Si el material fuera anisotrópico, la ley de Hooke es mucho más complicada de lo que yo voy a presentar a continuación. Pero como el curso básicamente trabaja con materiales isotrópicos, entonces todo es de alguna manera más sencillo. Aunque tiene obviamente su grado de complejidad. Entonces, bueno, veamos las ecuaciones que tenemos a la izquierda de este lado. Esas ecuaciones vamos a separarlas en dos. La parte de arriba corresponde a lo axial. Todo esto de arriba es axial. Y lo de abajo es cortante. Tenemos una separación entre ambas cosas. Vamos a concentrarnos primero en lo axial. Primero en lo axial, o sea, en esta parte de aquí arriba. Ok. ¿Qué nos dice la ley de Hooke? Esto es muy importante, esto tienen que escribirlo en el cuaderno, tienen que transcribirlo de alguna manera. La presentación ya la tienen, ahí ustedes la pueden transcribir en las notas del cuaderno o estudiárselo en la presentación en sí. Vean que del lado tenemos unas ecuaciones, tenemos 3 ecuaciones. Esas ecuaciones tienen una parte izquierda, que es la parte antes del igual. En la parte izquierda antes del igual lo que tenemos son las épsilon, las deformaciones unitarias. La parte después del igual lo que tenemos son esfuerzos. Y tenemos 3 cosas nuevas que van a aparecernos por ahí, que son absolutamente nuevas. Vean que el término épsilon y el término sigma ya los tenemos definidos, pero nos están apareciendo una E y esta otra letra griega que se llama nu. La voy a escribir por acá. Nu, así se llama. Entonces, voy a borrar un momento aquí para limpiar un poco esto. De momento, los términos que estén en rojo no los tomemos en cuenta. Este y este, por ahora no los tomemos en cuenta. Centrémonos nada más en la parte que está negra. Ok. Nos dice que una deformación unitaria en dirección X es debida a un esfuerzo en dirección X, como es de esperarse, ¿verdad? ¿Y cómo se relacionan? Bueno, es dividir ese esfuerzo sigma X entre E, ahorita vemos que es E, pero también si yo tengo esfuerzos en direcciones Y y dirección Z,
también contribuyen a el valor total de la deformación unitaria E sub X. ¿Qué es lo que me dice esto? Bueno, está bien. Usted carga un elemento en una dirección axial. En esa dirección axial, usted va a tener una consecuencia, que es una deformación debido a la carga que usted aplicó. Pero si usted está aplicando también cargas en Y y en Z, que son otras direcciones diferentes a la que está analizando, también esos esfuerzos van a contribuir en el posible valor de deformación unitaria en X en este caso. Voy de nuevo, voy a quitar aquí un poco de cosas. La parte E sub X, veámoslo como una consecuencia. Esos son efectos, son resultados. Y las causas son los esfuerzos. Los esfuerzos me producen deformaciones. Entonces, todo esto que yo tengo aquí son causas, o sea, un posible esfuerzo en X me genera deformación en X, pero también un esfuerzo en Y me puede generar deformación en X, y también un esfuerzo en Z me puede generar deformación en X. Eso es lo que está pasando en X. ¿Cómo calculo? ¿Cómo hago para pasar de una cosa a la otra? Bueno, precisamente con estas constantes que están apareciendo acá. Vean que están apareciendo tres constantes, que son E, Nu, y aquí abajo van a tener otra constante que se llama G. Esas tres constantes son específicas para cada material, caracterizan cada material. O sea, esas tres constantes para el acero tienen ciertos valores, para el concreto tienen otras, etc. Entonces, yo tengo que conocer las constantes del material para pasar de esfuerzo a deformación o de deformación a esfuerzo. Eso es fundamental. Muy bien, pasemos, digamos que queremos conocer cuánto vale el esfuerzo en dirección E sub Y, perdón, la deformación en E sub Y que tenemos acá como una consecuencia. Pues entonces, si tengo esfuerzo en X, esfuerzo en Y y esfuerzo en Z, basta meterlo acá, tal y como está, lo meto ahí, y eso me permite calcular como una suma de efectos lo que es la deformación unitaria E sub Y. Una cosa muy importante, ustedes tienen que entrar a estas ecuaciones con el signo del esfuerzo correcto. O sea, si el elemento está siendo sometido a un esfuerzo en compresión, en X, por ejemplo, esto debería ser negativo, entra negativo. Si, por ejemplo, acá el esfuerzo en Y es un esfuerzo también negativo, entra negativo y se multiplica por el negativo de la fórmula, convierte a ese término en positivo. Entonces, ustedes tienen que entrar con los signos correctos a la ley de Hooke para calcular cada deformación. Ese signo ustedes lo tienen que haber obtenido de antes, digamos, de la fuerza interna que generó el esfuerzo, y ahí ustedes lograron darse cuenta si era en tensión o en compresión, y ahí asignan el signo. Entonces, deben entrar con el signo correcto. ¿Ok? Y finalmente, si queremos conocer la deformación unitaria en Z, vamos a borrar aquí, esta, pues entonces E sub Z va a ser igual a menos, bueno, ahí está la fórmula como tenemos que entrar, menos nu por sigma X entre E, menos nu por sigma Y entre E, más sigma Z entre E. De momento, como les digo, los rojos no lo tomemos en cuenta. Entonces, debo entrar igual con el signo. E y nu, que son dos constantes del material, no tienen signos, son positivas. Quien me va a mí generar o aportar signos son los esfuerzos. Y la suma de todo eso me va a dar la deformación unitaria, en este caso en Z, que va a tener el signo dependiendo de esa sumatoria que yo estoy haciendo de efectos, o sea, de lo que me da cada uno de los esfuerzos que yo tengo. ¿Ok? Vamos a ver algunas notas, que es la que tenemos aquí en la parte derecha. Al cargar un elemento con una fuerza axial, se deforma en el sentido cargado y se generan deformaciones también en otras direcciones. Bueno, lo que hacemos es una superposición de efectos, ¿verdad? Una suma de causas. Los esfuerzos son las causas y los efectos son las deformaciones. Hay que respetar los signos de los esfuerzos, ¿verdad? Si los esfuerzos son positivos, entran negativos. Si los esfuerzos son positivos, entran positivos a la ecuación de ley de Hooke. Y si son negativos, entran con negativos también.
Estas ecuaciones solamente, y es esta otra condición que estamos teniendo por acá, solamente son válidos en el rango elástico del material. El rango elástico del material, de eso hablaremos en próximas clases con mucho detenimiento, pero por ahora es importante entender que el comportamiento material elástico del material va a ser siempre al inicio de la carga. Y ahí yo tengo una particularidad en el comportamiento del elemento, que ahorita lo vemos. Aquí tenemos las tres constantes, E, G y Nu son propiedades del material, son constantes del material. Son constantes del material. Y el término que tenemos ahí a la izquierda, alfa por delta T, por ahora no lo tomemos en cuenta. ¿Ok? Bueno, ahí ya nos centramos en lo que era axial, que es esta primera parte de aquí arriba. Todo lo que es axial, vean que a pesar de estar en materiales isotrópicos, lo que se genere en esfuerzos en X me van a generar también consecuencias en Y y en Z, ¿verdad? Ahí nos lo está dando la ley de Hooke. Ojo, puede ser que hayan componentes de esfuerzo que sean cero. Perfectamente puede ser que sigma X sea cero, sigma Y sea cero, sigma Z sea cero. Entonces, eso simplifica esta ley de Hooke. Tal y como la estamos viendo aquí es la forma más general para materiales isotrópicos. Bueno, ahora pasamos a lo que es cortante. Cortante es lo que tenemos ahí abajo. Y vean que cortante es más sencillo. A pesar de los pronósticos, cortante, la ley de Hooke en cortante es más simple. Y básicamente lo que me dice es la deformación gamma XY es igual a simplemente dividir el esfuerzo tau XY entre G, que es otra constante del material y que las vamos a proceder a ver a continuación. Igual un tau XZ es igual, perdón, una deformación angular gamma XZ es igual a tau XZ entre G. Basta dividir el esfuerzo entre G para obtener la deformación angular y algo parecido pasa en YZ. Entonces es mucho más sencillo, en este caso lo angular en ley de Hooke, que lo axial. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. Si la tienen, me gustaría oírla para seguir avanzando. ¿Me escuchan bien? ¿Todo va bien? Hola. Todo bien, profe. Ok, perfecto. No hay dudas. Si alguien tiene dudas, abre el micrófono, por favor. Ok, bueno, esta sección tienen que estudiarla en el libro también, ¿verdad? Tienen que leerla. Ahora, con clases virtuales va a haber que hacer un esfuercito un poco adicional leyendo el material del libro, ¿verdad? Pero bueno, es básicamente esto. Aquí ustedes tienen, digamos, lo fundamental. Profe, Sí. una pregunta, ¿cuál libro cree que podemos usar mejor? Vean, yo el libro lo monto, el curso yo lo monto con el Popov. El Popov es un poquito más difícil de entender en algunos temas. Yo lo monto con el Popov, pero este tema de ley de Hooke lo pueden leer en cualquiera de los dos, tanto el Beer sexta edición como el Popov segunda edición, en cualquiera de los dos. Se van a la parte de ley de Hooke. Pero yo sí lo monto con el Popov. Lo que pasa es que se lo simplifico para que la lectura sea más sencilla. Pero bueno, entre los dos, pueden tomar el Beer y leerlo del Beer. Esta parte no es más complicada en una que en otra. Viene siendo parecido. Bueno, vamos a ver las constantes del material, las que vimos ahora, que son E, G y Nu, y paramos esta clase. Ok. Vamos a ir viendo las constantes del material. La primera constante del material es la E. E se conoce como módulo de elasticidad o módulo de Young. Así se le conoce, tal cual. La vamos a ver, para entenderlo mejor, para una condición de esfuerzo uniaxial. Sigma X, o sea, sigma Y igual 0, sigma Z igual 0. No significa que no se cumpla cuando sigma Y y sigma Z sean distintos de 0. Perdón, aquí son 0. Sigma Y y sigma Z van a ser 0 y solamente sigma X distinto de 0.
Lo hacemos así porque es más fácil de entender. Entonces tenemos una condición de esfuerzo uniaxial. Recuerden qué es una condición de esfuerzo uniaxial, lo vimos la segunda clase. Entonces, bajo esa condición, la ley de Hooke, vean que se simplifica esto. Epsilon sub x es igual a sigma x entre e. Así de sencillo. Si yo despejo esta ecuación de esta otra manera, obtengo que sigma x es igual a e sub x por e, siendo e el módulo de elasticidad o el módulo de Young. Al final, ¿qué forma tiene esto? La forma de una línea recta, porque e es una constante. E es constante. Al ser constante, si yo grafico sigma x y epsilon sub x, lo que obtengo es una línea recta, que es lo que estamos viendo acá. Eso va a ser válido hasta un cierto punto que llamaremos límite de proporcionalidad. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Tengo un elemento, lo empiezo a cargar. Si lo empiezo a cargar, empieza a aumentar tanto el esfuerzo como la deformación. Vean que van aumentando los dos. En el eje Y tengo esfuerzo, en el eje X tengo deformación. ¿Ok? No lo puedo creer, se volvió a quedar pegado esto y no sé por qué es. Ay, 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 ay. Compañeros, se volvió a quedar pegada la imagen. Demos un receso de 2 minutos mientras salgo y entro. Y así retomamos esto de las constantes. Disculpen, no sé qué pasa, ya ahora no debería estar pasando. Yo no sé si el problema es más bien de Zoom, que está tal vez muy recargado y no me aguanta. Y es que sí necesito poder mover la pantalla. Entonces, igual, denme un segundo. Si hemos podido avanzar, por lo tanto, sí vale la pena terminar la clase. Voy a salir y vuelvo a entrar. Un par de minutos de receso.
Ok, ya estoy de regreso. Alguien que me diga si me está oyendo y si está viendo las cosas. Sí, profe, sí se lo escucha y sí se está viendo la presentación. Ok, perfecto, gracias. Muy bien, entonces estábamos en la primera de las constantes del material, que es la llamada E como módulo de Young, con módulo de elasticidad. Básicamente la vamos a definir como la pendiente de un diagrama esfuerzo deformación. Vean que estamos dibujando en el eje Y el esfuerzo y en el eje X estamos dibujando deformación unitaria. Entonces, si nosotros hacemos una gráfica de sigma versus epsilon y hacemos la gráfica hasta un cierto límite de proporcionalidad, que es lo que habíamos hablado antes, logramos definir ese módulo de elasticidad como la pendiente del diagrama esfuerzo-deformación. Eso es básicamente el módulo de elasticidad. La pendiente del diagrama esfuerzo-deformación, que es una línea recta, hasta cierto límite de proporcionalidad. ¿Cómo funciona eso? Vean, si yo voy aumentando el esfuerzo, pues lógicamente se va aumentando la deformación. Si yo disminuyo el esfuerzo a 0, pues la deformación me llega a ser igual a 0, ¿verdad? Porque lo que lo relaciona es el módulo de elasticidad. ¿Eso qué significa? Que les acabo de decir, moverse a lo largo de este gráfico que tenemos, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que hacemos es, en ese gráfico, si aumentamos el esfuerzo, aumenta la deformación. Disminuimos el esfuerzo, disminuye la deformación. Si soltamos completamente el esfuerzo, la deformación llega a ser 0. Ese es el concepto de elasticidad. Recuerden que lo vimos la primera clase. Elasticidad es, yo cargo, se deforma. Elimino cargas, recupero su forma original. Eso es lo que está pasando en este gráfico que tenemos acá. Si cargo, se deforma. Si cargo, se deforma. Si descargo, recupero la forma original. Entonces, ¿qué significa cargar y descargar? ¿En qué proporción? Bueno, quien me dice eso es el módulo de elasticidad. Y eso es específico para cada uno de los materiales. ¿Qué unidades tendrá el módulo de elasticidad? Veámoslo aquí en la ecuación. Si la deformación unitaria es adimensional y el esfuerzo tiene unidades de esfuerzo, pues el módulo de elasticidad va a tener unidades de esfuerzo también, ¿verdad? Porque la deformación unitaria no aporta unidades. Entonces, es importante eso, tiene unidades de esfuerzo, ¿verdad? Siempre y cuando estemos en el límite de nacional, en el límite de proporcionalidad. Vean, aquí vamos a comparar dos módulos de elasticidad o módulos de Young diferentes. Uno para el acero y otro para el concreto. Vean que son aproximadamente 10 veces diferentes. Es 10 veces más grande el módulo de elasticidad del acero, respecto al concreto. ¿Eso en qué sentido es importante? Bueno, en lo siguiente. Digamos que tenemos dos barras idénticas. Idénticas, solo que una de acero y la otra de concreto. Acero se le suele conocer con S por steel, ¿verdad? Entonces, siempre que vean S, en ingeniería estructural se refiere a acero. Digamos, las dos barras son idénticas, solo que son de material diferente. Las vamos a cargar. Entonces, vean lo que pasa. Vamos a ver aquí, por ejemplo, vámonos por acá. Este gráfico está un poco enredadillo. Si yo quiero lograr un mismo esfuerzo en ambos materiales, si quiero generar una misma deformación en ambos materiales, los esfuerzos que debo aplicar son diferentes. Tengo que aplicar más esfuerzo en el acero porque es un material más rígido, más difícil de deformar. El módulo de elasticidad, eso es lo que me habla. Entre más grande sea
el módulo es un material más rígido, se opone más a la deformación. Un material que tenga un módulo de elasticidad más bajo, como en este caso el concreto, me es más fácil deformarlo. Si estuviéramos hablando de hule, el módulo de elasticidad del hule sería bajísimo, porque es muy fácil deformarlo. Entonces, eso es lo que está pasando aquí. Para lograr una misma deformación con dos probetas iguales, tengo que aplicarle más esfuerzo al acero que al concreto para lograr esta misma deformación. Eso es lo que me dice, digamos, en términos muy sencillos el gráfico. Otra forma de verlo. Otra forma de verlo. Una misma deformación en ambos materiales lo logro con un esfuerzo más bajo en el concreto y más alto en el acero. Vamos, es un concepto parecido al que les dije antes. Para lograr una misma deformación en ambas probetas iguales, solo que hechas de diferente material, debo aplicarle esfuerzos diferentes porque cuesta más deformar el acero, tengo que aplicarle más esfuerzo para deformarlo que el concreto. El concreto es más fácil porque tiene un módulo más bajo. Bueno, por ahí va el concepto de módulo de elasticidad o módulo de Young. ¿Quién es la constante G? Que es otra de las que vimos en ley de Hooke. Bueno, G es una constante en un diagrama, esfuerzo de formación, si yo lo que grafico es tau versus gamma. Si yo hago un diagrama de esfuerzo de formación, tau versus gamma, y hago la gráfica hasta un cierto límite de proporcionalidad, esa gráfica va a estar definida por G, que es el módulo de elasticidad, al cortante o módulo de rigidez al corte, así es como se le llama. G es muy parecido a E, vean que es muy parecido a E. La diferencia que tiene es que el módulo de cortante lo usamos para relacionar esfuerzos cortantes con deformaciones cortantes y E lo usamos para relacionar lo axial. Esa es básicamente la diferencia. Pero vean que los dos gráficos son muy parecidos. Yo cargo hasta acá. Si cargo con este tau, se me genera esta gamma. Si sigo cargando, sigo aumentando la deformación. Si descargo, o sea, me devuelvo por acá, llego a una condición de carga cero, deformación cero, ¿verdad? Si descargo completamente, que sería el caso. Y esas tres constantes que hemos visto hasta ahora están relacionadas. Están relacionadas a partir de esta ecuación que tenemos acá. Esta ecuación, vean que me permite relacionar G, que es módulo de cortante, con el módulo de elasticidad o módulo de Young, y la constante que nos falta, que es nu, que es la que nos falta analizar a continuación. Entonces, con conocer dos constantes del material, por medio del uso de esta ecuación, puedo conocer la tercera. Mucho cuidado si la tienen que despejar. Si tienen que despejar nu, tienen que tener cuidado a la hora de despejar, que los signos sean correctos, ¿verdad? Entonces, bueno, esta sería la segunda. No me detengo mucho en ella porque, como les digo, es muy parecida a E, solo que G es para cortantes. Y ahora sí nos vamos a otra que es muy interesante. Esta constante del material, nu, la vamos a conocer como constante o razón de Poisson o módulo de Poisson. Tiene varias formas de referirse a ella. Nu es la razón de Poisson o constante de Poisson. Nuevamente, compañeros, voy a pedirles que se imaginen tomar una liga y la van a estirar. La van a estirar. Esa liga, en el sentido de la aplicación de la carga que ustedes están haciendo, o sea, en el sentido largo de la liga, ella se va a ir haciendo más larga. Pero alguien me podría decir qué le pasa transversalmente, o sea, qué le pasa a la sección transversal cuando yo lo alargo esa liga aplicándole carga axial en tensión. ¿Qué le pasa transversalmente? ¿Alguno que me diga ahí? Y que la liga se empieza a volver como más delgada. Más delgada, correcto, correcto. Ese es el punto. Y ahí es donde apelo al conocimiento, digamos, que ustedes traen de antes sin conocer el tema y haberle puesto número. Ese efecto de hacerse la liga más delgada en dirección opuesta o transversal a donde yo estoy aplicando la carga, ese es el efecto de Poisson.
Eso lo estamos viendo en esta primera figura que tenemos acá. Vean que yo aplico cargas en el sentido que tenemos aquí, P y P. Ahí el elemento obviamente se va a alargar, pero transversalmente el elemento se va a hacer más corto. Vean que esta es la forma inicial y esta es la forma final. La forma final va a ser más alargado, pero más acortado en las direcciones ortogonales a la aplicación de la carga. Es el ejemplo de la liga, se hizo más delgadita, ¿verdad? Bueno, eso es cuando tengo carga axial en tensión. Si yo tengo carga axial en compresión, ¿qué me va a pasar? Me va a pasar lo siguiente. Comprimo. En el sentido de aplicación de la carga, vean que se hace más corto, ¿verdad? Aquí, en este sentido, se hace más corto. Pero transversalmente se ensancha, se hace más gordo, ¿verdad? Se engorda transversalmente. Ese es el efecto de Poisson para cargas en compresión. Tengo ambos efectos dependiendo de la dirección de la carga. Nuevamente vamos a irnos a la condición de carga uniaxial. Vamos a hacer sigma x0, sigma x distinto de 0, sigma y igual a 0, sigma z igual a 0, para hacerlo más sencillo para entender. Esa condición es la que estamos viendo por acá. Entonces, vean, epsilon x va a ser igual a sigma x entre e. Epsilon y va a ser igual a menos nu sigma y entre e. Y sigma z va a ser igual a menos nu por sigma z entre e. ¿Ok? Eso es para una condición de esfuerzo uniaxial, con sigma x distinto de 0. Si yo despejo estas ecuaciones que tengo aquí, llego a estas relaciones que tengo acá. E sub y igual a menos nu por epsilon x. Y epsilon z igual a menos nu por epsilon x. Si yo despejo nu, obtengo esta forma que tengo aquí abajo. ¿Quién es nu? Nu va a ser una cantidad igual a menos la deformación E sub y entre E sub x o menos E sub z entre E sub x, o lo que es lo mismo, va a ser igual al negativo de la deformación transversal, o sea, no en la dirección de la aplicación de la carga, entre la deformación unitaria correspondiente a la aplicación de la carga, que sería E sub x. Ojo que aquí aparece un negativo de la fórmula. Entonces, tengo dos observaciones aquí importantes. ¿Por qué será no positivo, como está diciendo el texto que está a un lado? ¿Por qué será positivo si tiene un negativo la fórmula? Pues es relativamente sencillo. Vean, el negativo es de la fórmula. Si yo alargo en la dirección X, en la dirección transversal Y se va a comprimir. Entonces ahí saldría un negativo de la deformación. Por el negativo de la fórmula me daría esto positivo. Igual acá. Si, por ejemplo, yo en el sentido de aplicación de la carga comprimo, esto sería negativo. Si yo comprimo en X, en Z se estaría alargando. Vean el efecto de ley de Hooke que se ve en las figuras. Entonces, si aquí sale un negativo por el negativo de la fórmula, menos por menos me da más. O sea, nu siempre es un valor positivo. Siempre. Si les da negativo, hay algún error en la fórmula o en el procedimiento. Siempre tiene que ser positivo. Y otra cosa muy importante, siempre es menor que la unidad. De hecho, en la mayoría de materiales de ingeniería, el nu varía entre 0.25 y 0.35. O sea, ¿qué es lo que me dice esto? Siempre transversalmente se va a deformar menos que longitudinalmente. Longitudinalmente me refiero en el sentido de aplicación de la carga, ¿verdad? Siempre longitudinalmente es donde yo aplico la carga. En este caso sería en X. En X se va a deformar más, en Y se va a deformar menos y en Z se va a deformar menos porque Poisson varía entre 0.25 y 0.35. La única manera que yo tendría lo contrario es que Poisson fuera superior a 1 y eso ningún material utilizado en ingeniería lo cumple. Como máximo normalmente llega a 0.5, pero nunca ni siquiera la unidad y mucho menos superar la unidad. Entonces, ese es el efecto de Poisson. Es un efecto de, al yo alargar, transversalmente se acorta.
al yo comprimir, transversalmente se alarga, ¿verdad? Y es el efecto de la liga que comentó el compañero. Muy bien, esa sería, bueno, otra cosa importante. ¿Qué dimensiones tiene nu? ¿Alguien que me lo diga? ¿Qué dimensiones va a tener nu? ¿Qué unidades tiene? A ver, ¿hay alguien por ahí? Es adimensional. Exacto, es adimensional porque viene de la división entre dos cantidades que son adimensionales, correcto. No tiene dimensiones. Entonces, digamos, veamos esto. Si yo les pongo aquí el caucho y aquí les pongo el corcho. Aquí les pongo 0,1 y aquí les pongo 0,5. ¿Cuál asociarían con cuál? Alguien que me diga ahí. Uno corresponde, o sea, uno de estos valores de nu corresponde a uno de estos materiales. ¿Cuál va con cuál? Pero nu mayor significa que se alarga más, eso es. Correcto, un nu mayor significa que yo le aplico en dirección axial una carga y transversalmente se deforma. Si el nu es muy grande es que se deforma mucho. Caucho es el hule, corcho es como el tapón de los vinos. ¿Cuál iría con cuál? A ver. Estos dos materiales son extremos. Uno se El deforma punto 5 va mucho. con el caucho, ¿no? Correcto. ¿Por qué? Porque el caucho se deforma muy fácilmente en forma transversal. Es la liga. ¿Cómo decir la liga? El hule. ¿Verdad? Entonces, la liga yo con poquito que le aplique de carga, transversalmente se deforma un montón, se hace muy delgadita. El corcho no. Imagínense ustedes un corcho tratando de deformarlo. Tienen que aplicar mucha carga para que transversalmente se deforme. Entonces esto quedaría como así. Correcto. Ya para terminar la clase de hoy, dijimos que otro posible efecto por el cual las deformaciones se pueden generar es por cambios de temperatura. Las deformaciones por cambio de temperatura van a ser relativamente fáciles de obtener. Yo someto un elemento a partir de una temperatura inicial, lo someto a un cambio de temperatura y él se va a deformar. Si ese cambio de temperatura es un incremento de temperatura, o sea, un delta T positivo, temperatura final menos temperatura inicial me da un valor positivo, voy a una temperatura mayor. El cambio de temperatura es positivo, por lo tanto el elemento se va a alargar. Si por el contrario el cambio de temperatura es negativo, ¿cuándo se da eso? Cuando paso de una temperatura mayor a una temperatura menor. Este delta T que estamos teniendo aquí es temperatura final menos temperatura inicial. Si la temperatura final es más grande que temperatura inicial, eso me da un delta T positivo. Si la temperatura final es menor que la temperatura inicial, me puede dar un delta T negativo. Entonces, la deformación unitaria debido a cambios de temperatura es simplemente multiplicar ese cambio de temperatura, que es el que tenemos aquí, delta T, por alfa, siendo alfa una nueva constante del material que no hemos agregado todavía en ley de Hooke. Ahorita la agregamos. Entonces, alfa es una constante térmica del material, es específica para cada material, no se relaciona con las otras tres, esta es aparte. También caracteriza cada material y es bastante estable para cada material. Tiene unidades de grado por centímetro. Y al final, básicamente, alfa por delta T es lo que me da la épsilon. Vean que alfa por delta T me va a dar deformaciones unitarias iguales en las tres direcciones ortogonales. Tanto épsilon sub X como épsilon sub Y como épsilon sub z me da
la misma deformación unitaria, que es igual a alfa por delta t. Repito, ¿quién aporta el signo de esa deformación unitaria por temperatura? El cambio de temperatura. Si voy de una temperatura final más grande a una temperatura, si voy de una temperatura inicial a una temperatura final más grande, el delta T es positivo. Si voy de una temperatura inicial más grande a una temperatura final más pequeña, ese delta T es negativo, entra a la fórmula y ahí le da el signo a cada una de las deformaciones unitarias. Una cosa importante, cambios de temperatura no generan efectos ni en deformaciones ni en esfuerzos cortantes, solamente en axiales. ¿Ok? Vean, por eso es que solamente hablamos de épsilon, no estamos hablando de gamma. Y eso nos permite ir a lo que habíamos visto originalmente como ley de Hooke y agregamos ese término ahí adicionalmente en esta imagen que tenemos acá. La ley de Hooke ya más completa va a quedar como tenemos aquí en este cuadro. Lo axial primero, lo cortante después. A lo axial le vamos a agregar alfa por delta T si es que tenemos cambio de temperatura. Si el problema no tiene cambio de temperatura, no tenemos que agregar ese término, ¿verdad? Solamente si lo tuviera. Y lo cortante queda sin cambio de temperatura, porque en materiales isotrópicos, cambio de temperatura no me genera efectos cortantes para nada. Muy bien, compañeros. Bueno, lo logramos. Esta es entonces la clase de hoy, que nos permite entonces ya entender lo que es ley de Hooke y relacionar esfuerzos con deformaciones. Me gustaría en algunos minutos, tal vez, si tienen algunas dudas, me las hacen saber. A ver, alguno que participe. Esto tienen que repasarlo en los libros, como les dije, tienen que volvérselo a leer. No son temas complicados, pero bueno, hay que estudiarlos. Pero que veo lo que digo, que en materiales isotrópicos el cambio de temperatura no genera ¿qué? No genera ningún efecto cortante, solamente en axiales. Es lo que dice ley de Hooke acá. Vean que estamos en materiales isotrópicos y realmente ley de Hooke solamente se vio afectada por cambio de temperatura en lo axial, no en lo cortante. En cortante yo, aunque tenga cambio de temperatura, no tengo ningún efecto, que sería lo que estamos viendo acá, no estoy teniendo ningún efecto debido a cambio de temperatura, en cortante. Ok, ¿algo más? Vean, la próxima clase, como les digo, voy a hacer todo lo posible por darla en pizarra. Creo que me funciona mejor y ustedes entienden también mejor, para hacer algo parecido a lo que hicimos con los videos de YouTube. Entonces, probablemente el jueves, o sea, ustedes igual se conectan igual, les mando invitación, se conectan y tal, pero creo que es mejor darla por pizarra. Ahí vamos haciendo todas las ecuaciones, derivándolo todo, y creo que es más sencillo de ver. Veremos dos problemas de ley de Hooke para ver cómo se usan estas famosas ecuaciones, estas que estamos teniendo acá, y ya seguimos un poco más adelante con teoría para ya entrar a resolver problemas más diversos, que es lo que nos tocaría más adelante. No sé si tienen alguna pregunta adicional. ¿Cuánta gente, a ver, tengo conectada? Voy a parar de compartir. Bueno, tengo 32, tengo bastante gente conectada. Entonces me gustaría saber si tienen alguna duda adicional. Profe, yo tengo una duda, pero más que todo es con respecto al curso. Sí. Digamos, a partir de ahora, las evaluaciones más que todo van a seguir siendo en la misma fecha. Bueno, hablo más que todo de los parciales, o se van a mover. Puede ser que los parciales se muevan algo. Eso yo se los avisaré un par de semanas antes que se dé el examen. Porque otra cosa es plantear, ver cómo vamos a hacer las evaluaciones, ¿verdad? Es algo que hay que también definir. No es fácil. En esta modalidad no es fácil. Probablemente lo mantengamos un sábado, pero tiene que ser virtualmente. Entonces tenemos que analizar cuál es la mejor forma de hacerlo. Algo que se me olvidaba, precisamente hablando de este tema. Vamos a ver.
Ok, para la próxima clase ya tenemos que tener la primera tarea. Ahora se las paso por chat, pero se las voy a decir de una vez. La primera tarea va a ser los problemas que ya resolvieron, digamos, de práctica, el 1.18, el 1.33 y el 1.51. Que esos ya yo se los había dado, incluyen a los que ya yo les había dado para que practicaran, ya los deberían tener hechos. Esa tarea la entregarían de hoy en 8, se la mandan por correo electrónico ya sea por correo electrónico o yo creo que lo mejor es por correo electrónico. La escanean o le sacan fotos, se la mandan por correo electrónico al asistente. Ojalá un problema por página para que no se les haga demasiado grande. Y entonces de hoy en 8 tendríamos el primer quiz. Profe, disculpe. Sí. ¿Cuáles son los problemas? 1.18, 1.33 y 1.51 de la sexta edición del BIR, que yo les pasé por chat los problemas. Sí. Yo tengo un problema Gracias. con eso. Es que yo tengo los libros físicos, pero yo tengo el BIR, la primera edición. Pero, De las fotos ¿sí? que usted mandó, no salía el 1.33, solo salía el Ok. 1.18, el 45, el 51 y el 53. Ok, yo les paso el 1.33 ahora. Ok, gracias. Yo se los paso. Cualquier cosa entre ustedes, yo sé que sí los tienen. Entonces también alguno, si no soy yo el que les mando la fotografía, yo con mucho gusto lo hago, pero si por alguna razón yo no les mando, entre ustedes tal vez pásense el enunciado. Yo diría que el BIR sexta edición, Profe. como ya está, como el BIR sexta edición, como ya es más viejo, debería estar en PDF, pero bueno, si no lo está, no importa, yo no tengo problema en sacarle foto y mandárselo. No sé si usted tendrá algún problema que yo lo comparta en el grupo. Yo tengo el PDF de la No, sexta edición en ninguno. español. No, Ok, no, adelante, adelante, excelente. Más ahí bien, lo paso. muchísimas gracias. Sí, sí, sí. De todas maneras, ya es un libro, no es la edición vigente actualmente, entonces por eso prefiero seguir trabajando con él. Más bien, muchísimas gracias, Rodrigo. Con gusto. Profe, y Sí, digamos, con respecto al formato de la tarea, es igual, digamos, un encabezado con nombre, carnet, sí, sí, y los algo que los problemas. identifica a ustedes, luego ponen el enunciado y luego la solución, que la solución pues tenga un desarrollo, un planteamiento lógico, ¿verdad? Pero no se extiendan demasiado de manera que no sean muchas hojas para revisar, porque ahora no van a hacer hojas, van a ser, digamos, Diapositivas, por decirlo de alguna manera. diapositivas que el asistente va a tener que revisar. Entonces, ojalá traten de sacarlo en 3. Por eso les estoy poniendo, vamos a seguir trabajando así. Yo les dejo varios problemas recomendados, digamos un montón, y de ahí selecciono unos 3 problemas para que entreguen de tarea. ¿Algo Ok, más? está bien. No, solamente. Gracias, profe. ¿Alguien más por ahí? Profe, ¿podría repetir los ejercicios, porfa? Ok, yo se los vuelvo a mandar ahora se los mando por chat. Lo importante es que, y lo subo a plataforma también, a mediación virtual. Lo importante es que sí sepan que se entregan de hoy en 8, ¿verdad? De hoy en 8 al asistente se los pasan, ojalá antes de la clase, y tendríamos quiz entonces de hoy en 8. Los problemas son 1.18, 1.33 y 1.51. Igual ahorita les paso la hoja que faltó con el 1.33, que perdón que no lo pensé que estaba contenido en las fotos que les había pasado. Gracias. Ok. ¿Algo más? Bueno, ahí disculpas por las interrupciones, pero bueno, ni modo, estas cosas nos van a pasar. Esperemos, yo voy a tratar de minimizar este tipo de interrupciones y cosas, pero siempre estamos susceptibles a este tipo de cosas. Profe. ¿Alguien pudo, de los que les autoricé, alguien pudo grabar el video de la clase? Yo es que si lo grababa se me caía. Aunque yo creo que está conectada toda la clase, no, creo que no era necesario, pero bueno, en todo caso, sí prefiero seguir teniendo los videos de las clases. Si no lo Profe, yo tuvimos tengo de una nuevo. duda. Sí, adelante. Profe, ¿van a haber horas consulta o serán solo al Sí, final de la hagamos lección? horas consulta en el mismo horario que teníamos en forma virtual. Sería una sesión como estas, pero tal vez este miércoles no, porque ya yo les había dado horas consulta para estos problemas de tarea.
se los había dado la semana pasada. Entonces, a partir de la próxima semana, yo me conectaré por ahí de miércoles en la tarde, a las 2 de la tarde, yo les mando la invitación y el que quiera, pues ahí me hace la consulta. Ya para estos problemas de tarea y los recomendados, ya yo les había dado horas de consulta y ya los habíamos revisado. La idea era que se conectaran todos, pero bueno, no lo hizo todo el mundo. Para la próxima semana, entonces, tendríamos hora de consulta miércoles a las 2 de la tarde. Yo cualquier cosa, ahí les recuerdo y les mando de nuevo la invitación. Gracias, perfecto. ¿Algo más? Profe, yo tengo una duda acerca del quiz. Sí, adelante. ¿Cómo lo vamos a hacer? Digamos, ¿va a ser por mediación virtual o cómo, durante la clase o...? No, al final yo lo que pienso en quiz es, lo que pasa es que mediación virtual hoy está dando problemas. No mediación propiamente, sino la forma de ingresar a ella. Entonces, igual vamos a estar en una clase como ahora. Yo los voy a tener a todos conectados. Muy probablemente lo que voy a hacer es que se conecten con la cámara para yo estarlos viendo. Y entonces les doy media hora para resolverlo. Una vez que lo tienen, le sacan fotografía y se lo mandan al asistente también. Parecido a la tarea, solamente que va a haber un tiempo más corto para realizarlo. Gracias. ¿De acuerdo? Las instrucciones del quiz yo se las doy el próximo lunes. Por ahora lo que tienen que preocuparse es resolver la tarea, prepararla y tener la lista enviada al asistente antes de que empiece la clase. La clase de hoy en 8, que sería a las 11. ¿Algo más? A ver. Tengo 29. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Listo. Bueno, entonces